sea, yo creo que hoy día no puede haber ningún fondo que no considere variables sociales y ambientales. Punto. O sea, por la motivación que sea, no es por la motivación de generar un impacto, incluyendo si hay un impacto positivo o impacto negativo. ¿Por qué? Porque obviamente va a mejorar las condiciones y el estándar de cualquier inversión y de cualquier ser humano y de cualquier... O sea, para mí me parece que yo creo que la discusión la encuentro como, si quisiéramos pensar, eso va a ser un estándar. 30 trillones de dólares van a pasar o están pasando las nuevas generaciones. Es brutal. El Next Gen, hay dos desafíos, unos desafíos tremendos. El Next Gen, primero, no se siente muchas veces capacitado, tanto financieramente, no es en todos los casos, ¿no? Financiera, de liderazgo, de conocimiento, de qué es lo que quiere hacer. Lo entiende, le hace sentido lo que quiere hacer, pero no sabe cómo, ¿no? Porque no tiene experiencia y por lo tanto recae mucho en las generaciones antiguas. Pero la primera generación no entiende nada, no entiende realmente por qué realmente voy a querer movilizar capital a puros temas ambientales. Entonces, hay un choque cultural generacional brutal, ¿ya? Y nosotros siempre hemos tratado de buscar y de ayudarles a los Next Gen a tratar primero de cómo conversar estos temas con las primeras generaciones o la segunda, o sea, en el fondo con la generación anterior, que se hagan su espacio para poder desarrollarse. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y recibir además cada una de nuestras novedades y cada uno de los envíos que realizamos a partir de enero 2024, la temporada número 3, en forma semanal de este podcast. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating, unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast y este episodio. Así que, sin mucho más, nos metemos ya de movida en este episodio. Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Hoy tenemos una gran invitada, ahora en breve la voy a invitar y vamos a hablar de temas súper interesantes como lo son las familias empresarias, family offices, finanzas sostenibles, inversión de impacto, filantropía y mucho más. Ahí le voy a presentar a mi querida invitada de hoy, Liliana Mans, con quien también nos hemos conocido, fue profe mía en el CEFI, ¿te acordás? Ahí, Lili, en el Centro de Filantropía y Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, la UAI, y también es directora del GSG NAP Chile, donde también nos encontramos. Y ahora la quiero presentar. Lili tiene un gran recorrido, sobre todo hoy en día es directora de comunidad de la red global de Impact, cuya misión es apoyar a las familias empresarias a hacer más inversión de impacto de manera más efectiva. Participa también como directora de la Banca Ética Latam, un grupo financiero que tiene como propósito potenciar empresas y organizaciones de sectores que impactan de manera positiva en áreas culturales, sociales y ambientales. También es directora de organizaciones y corporaciones sociales como la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, la Fundación Gantz, y en el capítulo chileno del Global Steering Group, como ya comentamos, el GSG, el National Advisory Board Chile.
cuya misión es articular y escalar la inversión de impacto en Chile. A su vez, fue gerente general de Lumni en Chile, una administradora de fondos de impacto del capital humano. Trabajó más de 7 años en la banca, tanto en Chile como en Alemania, y participó de los inicios de la administradora de fondos de cesantía de Chile y mucho, mucho más que no estamos cubriendo en esta presentación. Así que bienvenida, querida Lili, a un nuevo episodio de Conversaciones con Dani. Impacto. Muchas gracias por la invitación, por la extensa presentación. Y se nos olvidó algo, que soy directora de Bantrust AGF. Al final, claro, tiene que ir actualizándose, ¿no? Pero ¿qué podía pasar? Pero no, está buenísimo. Pero muchas gracias por la invitación, y felicitaciones por el podcast y a todos, que es una excelente oportunidad para conocer a más historias y más casos, así que excelente. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Lili, me quiero meter de lleno. Y de lleno quiero tomar la conversación que tuvimos con Horacio, el episodio con Horacio Pavés, para todos aquellos que no lo han escuchado. Súper interesante, hablamos de un montón de temas. Pero una de las reflexiones que me dejó ese episodio en particular, donde hablamos de familias empresarias, de inversión de impacto y demás también, estaba pensando, ¿no?, que quizá esa historia económica que nos enseñan, o que por lo menos a mí me enseñaron, que tenía que ver, generalmente se habla de las grandes corporaciones, ¿no?, de las empresas, de las pymes, pero al final del día podríamos llegar a decir que la historia económica mundial es, al final del día, una historia de familias, ¿no?, que generan ese desarrollo. Esa es una apreciación mía, y de ahí quiero compartírtela para ver qué pensás de esto, y también si podés expandir un poco hacia lo que es el desarrollo económico ligado a las familias empresarias. Sí, o sea, claramente de familias, como lo vemos, yo creo que como lo vemos de aquí hoy día, ¿no? Y como vemos hoy día que hay familias, o sea, en su quinta generación, ¿no?, con sus empresas todavía operativas, tratando de estructurar los family office, o sea, como desde ese punto de vista, claro, son familiares, pero yo creo que como que empieza antes un poco de la familia, lo que yo me he dado cuenta. Yo creo que empieza como desde el emprendimiento, ¿no? Porque al final todo cae ahí. Al final un gran empresario, una gran familia empresaria nació de algún individuo, un grupo de individuos que eran emprendedores y que buscaban solucionar algo. Entonces, la parte de la familia creo que es un punto que viene después, ¿no? Que tiene otros retos. Pero yo creo que en esta historia, al final, lo que hay que destacar, y nosotros lo vemos harto en The Impact, que hay familias hoy día empresarias que tienen más un lado empresarial, ¿cierto? Que tienen mucho más como el ADN empresarial aún, y otras familias cuyos desafíos son distintos porque lo que están haciendo es administrar portfolio. Y yo te diría que en el fondo, esas dos diferencias hoy día se marcan mucho en cuanto a cómo piensan, qué estrategias hacen, cuáles son hoy día en lo que ocupan su tiempo, ¿no? Entonces, nosotros vemos claramente hoy día en LATAM, las familias hoy día la mayoría tienen todavía su patrimonio en las empresas familiares, mientras que en Estados Unidos o en Europa, eso ya se vendió, ¿no? Ya se hizo el proceso de liquidez, y por lo tanto el desafío de esa familia es muy distinto que el desafío de una familia empresaria, donde todavía está la empresa operativa. Y yo creo que ahí hay como una diferencia que hay que destacar. Sin embargo, ahora las dos tienen, obviamente, una historia familiar, lo que tú mencionabas, ¿no? Como que esto sigue siendo algo familiar finalmente, pero las dos empezaron o antes o después con un gran emprendedor y un gran liderazgo y yo creo que eso también es algo bien característico en ciertas familias. Hay familias muy emprendedoras, hay otras familias más pasivas, ¿no? Más desde el mundo de administración. Y eso es interesante al final para ver hacia dónde un poco va el mundo y cómo están saliendo las startups, y quiénes en el fondo, qué familias están más apasionadas con el venture capital y cuáles no. Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia al final en los valores que está en cada familia
de su historia pasada. Y yo creo que eso es bien importante. Está bueno, y quiero hilvanarlo con un dato, Dale. vos corregime por las dudas. 30 trillones de dólares van a pasar o están pasando las Sí, nuevas es así. generaciones. ¿Es así? Brutal. Sí. Bueno, ¿qué pasa con esa plata? Mira, bueno, yo creo que hay esperanza. Nosotros en The Impact realmente vemos que con ese traspaso esto se va a acelerar un montón. Nosotros en The Impact, como sabes, nosotros somos una red global muy familiar, muy familiar. Lo que hemos tratado de conseguir, uno de nuestros KPI, es que ojalá más miembros de la familia participen en estas conversaciones. Porque lo que vemos es que finalmente, si es que no hay esas conversaciones y no se integran los restos de la familia, no es posible avanzar en una estrategia de impacto y por lo tanto en la movilización de más capital. O sea, el Family Alignment, que nosotros hablamos que para nosotros es una acción súper relevante, que obviamente los Next Gen están muy involucrados, es esencial, ¿ya? Entonces, para nosotros en The Impact hay dos cosas claves que por lo tanto por eso queremos ser una comunidad familiar. Porque primero, el Next Gen, hay dos desafíos, unos desafíos tremendos. El Next Gen primero no se siente muchas veces capacitado, tanto financieramente, no es en todos los casos, ¿no? Financiera, de liderazgo, de conocimiento, de qué es lo que quiere hacer. Lo entiende, le hace sentido lo que quiere hacer, pero no sabe cómo, ¿no? Porque no tiene experiencia y por lo tanto recae mucho en las generaciones antiguas. Pero la primera generación no entiende nada, no entiende realmente por qué realmente voy a querer movilizar capital a puros temas ambientales. Entonces, hay un choque cultural generacional brutal, ¿ya? Y nosotros siempre hemos tratado de buscar y de ayudarles a los Next Gen a tratar primero de cómo conversar estos temas con las primeras generaciones o la segunda, o sea, en el fondo con la generación anterior, que se hagan su espacio para poder desarrollarse propiamente, o sea, en el fondo ellos mismos, y luego cómo esto también lo comparto con la familia. Si no se dan esas tres cosas, es imposible que la familia se movilice. O sea, a nivel de mayor capital, ¿no? Entonces, nos parece, o sea, yo creo que para que esos 30 trillones sigan, obviamente en algún minuto los van a tener, pero previo a que realmente se traspasen, hay una pega no menor que hay que hacer, o una pega, quizás una palabra muy chilena, un trabajo que hay que hacer, que es prepararlos, ¿cierto? Que prepararlos, en el fondo que se eduquen, que empiecen a involucrar a los otros miembros de la familia. Y nosotros, por ejemplo, en el encuentro que tuvimos ahora en México, además las familias latinoamericanas son son como muy unidas, o sea, le gusta que vaya un miembro, otro miembro. Las familias son más aclanadas, todavía no están tan divididos los distintos family nucleares, sino que hay muchos families que están todavía unidos con los primos y están en ese proceso ya también de empezar a hacer su propio núcleo, family office de núcleo, de su familia más chica, para poder avanzar y movilizar más capital, que algunos los tienen y otras de las familias no lo tienen en sus valores. Entonces, y en ese encuentro en México fueron muchos Next Gen con sus papás, para poder que ellos pudieran hablar con otros pares que sí están en eso, pero que muchas veces necesitan hablar con un peer más que con su hijo a veces para darse y entender cómo esto puede ir avanzando. Entonces, yo creo que hay una gran esperanza, pero creo que hay un gran trabajo, porque como volvía antes, yo creo que acá el tema es que toda esa riqueza, bueno, hay muchas teorías, ¿no?, de la riqueza. Hay muchos Next Gen que dicen, yo no quiero esta riqueza, ¿no? O sea, están los más radicales que dicen, bueno, y hay muchos movimientos globales que dicen, yo quiero entregar esta riqueza. Bueno, ya han habido varias familias que dicen, yo lo quiero donar y es para esto y that's it, ¿no? Eso existe y hay muchos que están pensando eso, pero los que no, hay que prepararlos porque al final todo esto surge con el emprendedor que hizo empresa, generó valor. Y ese valor tampoco no es que se pueda perder. Y por lo tanto, preparar a las nuevas generaciones también de que sigan generando valor con lo que tienen, me parece súper importante y nos parece súper importante. Porque acá siempre me dicen,
Una vez me acuerdo que alguien me preguntó no sé si fue en el DSG, o no me acuerdo en qué minuto, me dijeron, Lili, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con las empresas tradicionales que van a heredar todos los Next Gen? Y claro, hay muchas empresas donde el Next Gen esto no lo entiende, ¿no? No quiere a veces tener una empresa de oil and gas, por ejemplo. Sin embargo, ahí hay una responsabilidad enorme de que esa empresa también tiene que funcionar para seguir generando valor y cómo transformarla. Entonces, ahí hay varios temas, no es que porque los Next Gen empiecen a heredar todo esto, también como que las empresas tradicionales van a como que morir o alguien más las va a comprar, o sea, siempre van a existir, ¿no? El tema es qué adicionalidad le van a dar las nuevas generaciones a esas empresas. Yo creo que va como un poco por ahí, y yo creo que ahí hay un desafío grande también de los Next Gen, también de tomar una madurez suficiente, de decir el mercado funciona así, o sea, el oil and gas hoy día se necesita, hay que transitarlo, pero también se necesita. Eso también es como algo bien, una opinión bien personal en el fondo también. Pero Sí. Perfecto. No, está. Qué interesante, porque me abriste un montón de puertas. Voy a ir me quiero meter más en el tema de las familias. Y quizá parece una pregunta muy simple, pero a mí, seguramente a mucha de la audiencia, la pregunta es, ¿y cuáles son las motivaciones? ¿Qué les interesa a las familias? Que pueden ser rubros, pueden ser dinámicas, tipologías. No sé, me podés hablar del VC, como también me podés hablar de, agro, no sé, como, ¿dónde está la motivación? Y si querés ahí le ponemos un doble clic a Latinoamérica, de lo que vos ves de si mal no vi, 35% de las familias de Impact, que son 75, son 80 en total, ¿no? 89. Son de Latam, ¿puede ser? Estamos actualizando datos. Ya son 89, pero bueno, están actualizando datos. Pero bueno, más o menos 40%, 35-40% de las familias de The Impact son de Latinoamérica. Perdón, lo hice largo, pero quería meter un poquito de ahí. Sí, mira, con las motivaciones, te voy a contar un poco, primero, como yo lo he vivido desde Chile. Yo tuve algo bien especial, ¿no? Que yo empecé a trabajar en Lumni, en la administradora de fondos de un fondo de impacto. Me tocó estructurar fondos, me tocó hablar con muchos family office, y en ese minuto la verdad es que era muy difícil porque estaba totalmente desasociado. Por lo tanto, por eso empecé a trabajar con familias yo, para poder educarlas y para poder disminuir este gap. Esa fue mi propia historia y mi propia motivación, ¿ya? Porque si no, iba a ver que no iba a avanzar esto. En el fondo, si no había un cambio cultural importante de la familia, esto no iba a suceder. Y por lo tanto, yo empecé con un foco más Chile, y después me fui abriendo, cuando empecé a entrar a The Impact, a entender más los estados de las familias en otras regiones. Y en ese sentido, a mí lo que me tocó ver en Chile y su evolución en cuanto a las motivaciones, es como que al principio yo escuchaba como, no sé, Next Gen o tampoco, no solamente mucho tipo 35 años, que ya estaban más involucrados en el family office, más en las empresas, en los directorios de las empresas. Claro, como que tenían una inquietud de poder hacer esto, de como nosotros le llamamos como alinear sus valores con sus inversiones. ¿Por qué? Porque había un poquito más de conciencia en mi generación, bueno, yo tengo más o menos eso, un poquito más arriba, pero en el fondo como que había un poquito más de conciencia, o un cierto grupo también tenía un poquito más de conciencia de que se podía hacer un impacto positivo con las inversiones. Eso era, en algún minuto, no se estaba tan claro, eran muy pocos lo que eso estaban. Por lo tanto, lo que sí sabía, la motivación era que querían alinear los valores con sus inversiones. Esa es la motivación, ¿ya? Luego, yo te diría que lo otro que empezó a surgir es que también empezó como el mecanismo más empresarial, de que cuando empezaron a entender las inversiones de impacto, este tema de poder hacer negocios, que es algo que están muy acostumbrados, y tener retornos positivos y hacer el bien, bueno, entonces era el match perfecto, ¿no? O sea, el match
perfecto. O sea, como que le hablabas de negocio, le hablabas de alineamiento y por lo tanto sí, en el fondo era una clara estrategia. Otros era más por el lado financiero, que no me voy a detener, que yo creo que es donde más que nada el mundo más financiero ha evolucionado, ¿ya? Por la mitigación de riesgo, ¿ya? Pero yo no voy a tocar tanto ese lado porque creo que estoy explicando más el lado como las familias desde su lado de inversión de impacto. Y como esas dos cosas, eso es como el emprendimiento y el alineamiento de valores, es lo que surgió. Ahora, ¿qué pasa? Y yo creo que eso es súper interesante, así surgió. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaban a invertir en algunas iniciativas, en algunos proyectos, en algunas inversiones, mucho VC en LATAM. Así empezó bastante. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta de que, y nosotros también a nivel de impact, esto también lo hemos trabajado, porque al final hacer inversión de impacto por generar un impacto positivo per se está genial, ¿no? Está genial. Nosotros creemos que eso es algo que hay que alcanzar, casi que es un estándar, pero nosotros estamos ahora un poquito más allá, ¿no? En el fondo, lo que nosotros presionamos harto, o no presionamos, no, es una acción que también en el fondo nos enfocamos harto, esos son los guiding lights. En el fondo, hoy día, si la motivación es realmente querer cambiar algo, tengo que entender muy bien ese algo que quiero cambiar, ¿ya? Y ahí es donde cada vez más esa misma conciencia y ese mismo desarrollo y pensamiento y reflexión que hacen las familias a través de distintas instancias son las que los hacen pensar realmente qué es lo que quiero abordar. Y yo creo que ahí también hay un gap, como un inflection point, porque una cosa es estar invirtiendo aleatoriamente en inversiones de impacto y tú puedes decir en esa estrategia dejas un porcentaje del portfolio, dejemos un 20% en inversión de impacto, como algunos le llaman ya, probando, o un 5%, probándole al papá que esto funciona. Pero el otro salto es después decir, ok, yo ya probé esto funciona, hay oportunidades, hay un mercado, ya estoy entendiendo, ya estoy aprendiendo. Y el paso después, que yo creo que ahí va la motivación la que necesitamos, que yo creo que falta todavía a nivel de Latinoamérica, es en el fondo que nos pasemos a la problemática, a realmente entenderla y entender al final qué recursos son los que tengo que poner a disposición, tanto sea desde el Family Office, como del Family Foundation, como desde mi influencia, de mi voz, de mi, no sé, de mi participación de asociaciones, para que esto surja, ¿ya? Y yo creo que ahí todavía hay pasos, y si esto yo ahora lo comparo, por ejemplo, con Estados Unidos o con Europa, eso yo creo que está un poquito más avanzado, ¿ya? O sea, esa estrategia de impacto, yo te diría que hoy día está más avanzada en la familia en Estados Unidos y en Europa, que ya tienen como un foco mucho más claro, ¿ya? Y esto yo lo voy a contar y ahí paro y ahí para que en el fondo me cuentes, pero a mí me quedó muy fuerte. Nosotros hicimos un encuentro en abril, el Strategy Summit en Nueva York, donde participan las familias, o sea, los miembros de las familias y los ejecutivos, los que realmente implementan la estrategia, ¿no? Súper clave. Y había un miembro de una familia que él es es un gran inversionista de VC en el mundo de Agri-Food y todo, ya de regeneración, etcétera, y se ha metido mucho en eso. Y realmente es alguien bien conocido y bien ha influido mucho el mercado. Y es un gran inversor de VC para buscar soluciones. Y después de haber tenido, no sé, él estuvo invirtiendo ya hace más de 10 años, o sea, fue bien avanzado en lo que invirtió, ¿no? En su tiempo, para nosotros por lo menos. Y resulta que después, entonces en esta charla dijo, miren, yo fui exitoso con mi estrategia de inversión. Yo fui exitoso. Pero la verdad es que no logré, en el fondo, abordar la problemática que quería solucionar, que era cambiar la forma de cómo hoy día nos alimentamos. O por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo creo que da la otra vuelta. A mí, por lo menos, eso me quedó muy, muy grabado, y a muchas familias también les quedó grabado, porque una cosa es invertir, decir que tengo un portfolio completamente alineado, que te sientes bien, que estás bien. El otro paso es poder abordarlo mucho más en profundidad, entendiendo la problemática y poniendo los recursos a disposición para que ese tema realmente... Y yo creo que es un proceso natural, ¿ya? Entonces,
Pero es bonito también ver ese proceso porque es así, yo lo he visto, ¿ya? A lo largo de los tiempos, acompañando a las familias, ¿no? Está muy bueno. Justamente estaba pensando un ejemplo, ¿no? Como para ir bajando eso que me ibas diciendo. Básicamente, si te mueve la educación, si te mueve para la alimentación, no sé, la naturaleza, el tema, y ahí no solamente como apostar a la inversión, sino darle una vuelta de lo que te voy a preguntar ahora, que es cómo se relaciona esto con la mirada sistémica. Y ahí me parece interesante detenernos en el marco del trabajo que haces vos con las familias, que hacen desde Impact. Bueno, ¿no? justamente como ese paso como el que estaba como contándote un poco, ese paso justamente es una mirada más sistémica. Nosotros en The Impact, en el fondo, buscamos, después de ser una comunidad, después de familias ya, no sé, pues reunidas hace 5 años ya en la red, o sea, en el fondo como ya hay harta confianza. Nosotros obviamente buscamos la confianza para que la colaboración y la acción surja, ¿no? Nosotros creemos que la confianza es esencial para las coinversiones, para la colaboración. Y por lo tanto, después de eso, creamos un Impact Lab, ¿ya? Que lo que hace, que lo que está haciendo es como, estamos todavía en etapa de emprendimiento, ¿no? Y lo que hace es que estas ideas y estas percepciones de las familias que van cambiando de generación en generación, estas ideas donde hay varios con algunas ideas similares, las hacemos como un spin-off al Impact Lab para que esas ideas se desarrollen, ¿ya? O sea, una de las ideas que surgió es, en el fondo, entender más el tema y ojalá hacer un framework para invertir con una mirada sistémica, que se llama Transcap. Y Transcap hoy día, entonces, es una iniciativa que existe, que hay varias gente trabajando, lo lidera Dominik Hofstetter, que es alguien de Suiza, que tiene harto experticia en esto, y obviamente hay varias familias detrás que están apoyando esta iniciativa y también esperando este framework y también piloteando esta mirada sistémica de inversión para poder, en el fondo, tener no esa mirada como yo te decía, sino que, en el fondo, como tener el portfolio y llegar a invertir y tener un 50% en Public Equity de impacto o ESG, un 20% de VC de impacto, etc. Eso está perfecto. Pero ahora, ¿cómo dentro de ese portfolio yo también voy a empezar a sacar recursos, ¿cierto?, para tener, en el fondo, abordar una problemática, por ejemplo, un place-based, en el fondo, alguna zona específica, para poder abordar, por ejemplo, ese tema específico en esa zona, que tiene muchas cosas. En el fondo tiene temas sociales, tiene temas ambientales, tiene temas, gubernamentales. Y esa mirada es la mirada sistémica. Si no es tan complejo la mirada sistémica también, o sea, tampoco, en el fondo, yo creo que cada vez uno lo está mirando y entendiendo el mundo más sistémicamente. Mientras más uno lo habla, más uno lo entiende y más uno lo ve, que las variables obviamente están todas interconectadas. Entonces, en esa iniciativa están varias familias y te diría que hay muchas familias interesadas hoy día en entender más. O sea, de las muchas de estas iniciativas que están surgiendo, hay muchas familias que quieren entender más. Nosotros nos fuimos con un grupo a la Patagonia, donde obviamente hay un foco de landowner, que es bien place-based, o sea, es bien enfocado en cierta región y cómo abordo esa región que tenga empleo, que tenga conservación, que tenga temas económicos para que la gente se quede y tenga expectativas laborales. Entonces, hay como, y ahí ya uno lo ve, quizás en el real asset, y ahí me voy ahora a los tipos de activos, en el fondo de cómo se puede invertir con impacto. Si nos vamos al real asset, quizás la mirada sistémica, yo te diría que se hace un poco más evidente, o para mí ha sido un poco más evidente, porque es una región, ¿no? Es un lugar. Ese lugar tiene muchas cosas. Tiene personas, tiene naturaleza, tiene desafíos, tiene identidades distintas. Entonces, cómo todos esos colaboran para... Entonces, como que lo encuentro, el real asset, la verdad es que yo lo encuentro más claro para tener una mirada sistémica, porque el VC
obviamente por sí mismo, si nos miramos ahora como la etapa, como el portfolio más tradicional o más de administración de portfolio, no logra tener esa mirada sistémica, ¿no? Y solamente para complementar también, por ejemplo, hay muchas familias hoy día que están llevando sus portfolios a tener como un foco, por ejemplo, cambio climático, ¿ya? Y ahí también es otro enfoque, porque el cambio climático obviamente lo vas a abordar mucho con VC, lo vas a meter con private equity para, o sea, en el fondo invertir en empresas que están en eso, y ahí el real asset también entra en un juego interesante. Entonces, por eso yo creo que cada tipo de activo también es interesante para abordar y hacer la estrategia que uno quiere. Así que eso es un poco como lo que estamos haciendo de System Blends. Yo creo que eso es un paso. Yo creo que eso es un paso que tenemos que ir cambiando esa mirada. O sea, como antes nosotros teníamos la mirada de inversión de impacto, de agregar el impacto como tercera variable, yo creo que hoy día un poco como el mindset que tenemos que empezar a cambiar es obviamente tener el impacto, maximizar el impacto positivo, disminuir el impacto negativo, pero también abordar la problemática de una forma sistémica, porque el inversionista de impacto, finalmente, intencionalmente, quiere realmente cubrir o abordar una problemática social. Eso, la vía de cómo hacerlo, puede ser a través de un portfolio familiar, ¿cierto? Como lo conocemos de administración de portfolio, que tiene sus estrategias, y también en el fondo cada vez si le metemos la mirada sistémica, yo creo que ese portfolio se va a ir haciendo de forma más eficiente. Eso es también lo que es tan importante, mapear también la problemática y entender a dónde tengo que colocar las lucas para que esas realmente puedan ser más eficientes para poder cubrir esa problemática social. Y por ejemplo, y ahí como en eso también como que cierro un poco la idea, y yo creo que aquí, con la mirada sistémica, empezar con una medición y una valorización de tu inversión, creo que es clave para poder entender de cómo invertir de forma sistémica. Entonces, ahí yo creo que ahí hay varias cosas como que tienen que ir como conjugando, ¿no? Convergiendo, por decirlo así. Y estoy muy de acuerdo que, bueno, al final del día la mirada tiene que ser en 3D, en 4D, digamos, las dimensiones que sean, porque una variable que es inclusión financiera no es sistémica. Una variable que es agro tampoco, si bien toca otras partes del sistema, y creo que en ese sentido también el VC en ese sentido no tiene una dinámica sistémica per se, sino de formación de innovación en determinadas industrias que después tiene un efecto, para hablar en difícil, catalítico, pero bueno, tampoco quiero irme como mucho ahí, pero me parece que está. Quiero, si me permitís, ir a algo como mucho más simple, más base, ¿no? Que es mi experiencia quizá, como, bueno, quizá también viniendo de Argentina, yo he aprendido mucho del tema de los family office o de las familias empresarias aquí, ¿no? Que en Chile, que está como es mucho más asentado esa narrativa. Existen familias y algunas son conocidas, otras no, etc. Muchas veces me pregunto como emprendedor también, ¿no? Quizá a otros emprendedores les puede interesar. ¿Cómo se puede acercar uno a las familias? ¿Cómo se les puede hablar? ¿Qué nivel de conversación podría ser generada con el objetivo de entablar algún acuerdo, alguna colaboración, alguna inversión, ¿no? Que va de la mano con lo que te preguntaba de las motivaciones quizá, pero bueno, yendo a algo como mucho más base. Mira, yo creo que o sea, hay dos cosas. Yo creo que hay dos cosas. Uno, mientras la familia tenga más claro cuál es su problemática que quiere resolver, la llegada de los emprendedores y en el fondo como los match o la colaboración para resolver eso, creo que se va a dar mucho más fácil, ¿ya? Y eso yo lo he visto, ¿no? Yo lo he visto en familias que están mucho más enfocadas a un tema específico, educación, por ejemplo, ¿no?
te vas rodeando y vas conociendo a los emprendedores en temas de educación y vas en el fondo participando de foros y por lo tanto ahí, escucha, ahí hay un relacionamiento por algún interés, un sector de interés específico, ¿no? Eso uno, o sea, yo creo que eso ahí es fácil y yo creo que en el fondo las mismas familias y los mismos emprendedores finalmente van a estar rondando al final en los mismos temas, en las mismas conferencias, en las mismas problemáticas, se van a ir conociendo y hay referencia. Cuando la familia yo creo que no tiene muy claro todavía en qué quiere invertir, es más desafiante, creo yo. ¿Por qué? Porque hoy día la verdad es que antes me acuerdo que uno hablaba de que es que no hay oportunidad, aunque hicimos una encuesta que sí, o sea, una de las respuestas del desafío fue que todavía no hay oportunidades de inversión suficiente para los objetivos financieros que yo tengo. Lo cual lo encontré, en el fondo yo creo que la clave de esa frase es en el objetivo financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hace 10 años no habían oportunidades de inversión tantas de impacto como para invertir. Hoy día sí hay. Cada vez más, o sea, uno, hay en la región, dos, hay globalmente, y las familias hoy día tienen una mirada mucho más global después de la pandemia, o sea, claramente, y después de todos los riesgos país y millones de cosas, o sea, en el fondo la mirada global ya está, yo creo. Y por lo tanto, esa parte es más difícil de poder elegir para una familia que quiere invertir, realmente enfocarla y tener esa conexión con oportunidades, porque son muchas oportunidades. Entonces, ¿cómo elijo? Y ahí hay un desafío, ¿ya? Ahí hay un desafío. ¿Cómo las evalúo? ¿Cómo es el impacto que quiero hacer? ¿Cómo es la rentabilidad financiera? Entonces, son muchas variables que a veces que yo siento que hoy día las familias igual se pierden un poco en ese proceso un poco. Y se dejan muchas oportunidades de lado. Además, obviamente, también tienen sus budgets. En el fondo, también a veces no hay mucho que invertir tampoco, ¿no? Entonces, o ya invirtieron, a mí escucho mucho, ¿no? Es que nosotros ya invertimos este año. Y está bien, y está perfecto. Y hay mucho, si tú inviertes en el fondo en VC y ya estás colocado y tienes que esperar hasta la salida nomás. Y ya esos son 7 años y entre medio voy a tratar de jugar con otras cosas, hacer proyectos, desarrollar quizás una mirada más sistémica, hacer un piloto, ¿me entiendes? Como que también la familia es bien dinámica. Es bien dinámica en lo que están buscando, en los minutos en los que puede invertir. Entonces, obviamente, conocer eso es súper difícil, ¿no? Para un emprendedor es súper difícil. Entonces, yo creo que, obviamente, llegar donde hay un alineamiento como del sector, creo que es el ideal, ¿ya? Yo creo que ahí es el ideal y el resto es relacionamiento igual nomás, o sea, sí. Pero yo creo que está mucho más ya como claro y el relacionamiento está mucho más dado. O sea, las familias están mucho más incorporadas en todos estos temas que antes. Antes yo creo que trabajaban de forma mucho más aislada que ahora. Como esa es mi percepción, no sé qué opinas tú, ¿no? Como Sí. tienes expertise del lado emprendedor también. Entonces yo creo que... Sí. Creo que hay algunos nombres conocidos, que Luxich y demás, que son, como muy conocidos. Después tenés otros que son menos conocidos y después hay un montón que obviamente la pregunta que subyacente es ¿dónde están las familias? Digamos, hay un listado, como algo muy simple, obviamente me imagino que no hay, si bien está la Asociación de Familias Empresarias, pero no sé, yo no he encontrado un lugar que, viste, como está el listado de VCs, claro. Que como digo, tirándolo a una cosa más, quizá mucho más lineal y de nuevo quizá mucho más naive, mucho más ingenua de mi lugar, ¿no? Pero es como, mirá qué interesante esto, que quizás te lo enterás en un evento, decís, ok, no tenía ni idea, ¿no? Bueno, está Forbes. Pero bueno, el listado Está por claro, pero hay familias que no salen en ningún lado. Y es como toda esta cosa medio under the radar, por decir, viste, que hay como un lenguaje unspoken, ¿no? Como un lenguaje no dicho. Y es como, ¿cómo hago para hacer ese gap de conocimiento? Mira, yo creo que ahí con eso, a mí también me ha llamado la atención en el fondo. Bueno, nosotros en The Impact, obviamente,
tenemos un foco de familias con un cierto tipo de activo, por lo tanto, obviamente hay un corte, o no hay un corte, al final se da como por sí mismo, ¿no? Sin embargo, obviamente yo converso con muchas familias, muchos inversionistas, y te digo que muchas veces no saben de esto. Y eso es un gran desafío, o sea, como por ejemplo este podcast, o hacer clases, por eso el conocimiento en general. Lo que pasa es que un inversionista, a ver, o sea, de partida o sea, Family Office, la estructura de Family Office también en distintos países es algo más nuevo en Latinoamérica, ¿no? En Chile yo te diría que la estructura Family Office está bien desarrollada, en otros países todavía no de Latinoamérica, ¿no? En Argentina, por ejemplo, o sea, hay algunos, pero también, o sea, entonces yo creo que primero como la profesionalización, darse cuenta de que hay activos importantes que hay que manejar y quién se hace cargo y repensar eso, obviamente eso ya es un paso, ¿no? Y además, esas familias, ¿ya? Que da lo mismo el tipo de activo, en el fondo más, menos, pero son patrimonios que igual hay que manejar. Y esas familias hoy día, ¿con quién se relacionan? Con los bancos. Con los bancos, con grandes bancas de inversión. Y ahí es donde empezamos a entrar como en el otro espectro, ¿no? De las finanzas sostenibles, que son todo el mundo como más de instituciones financieras grandes, que en el fondo han operado de forma tradicional toda su vida, con fondos muy específicos, en el fondo como nosotros todos conocemos el mundo de las inversiones. Entonces, encontrar esas familias hoy día que están trabajando con bancas de inversión grandes, con bancos, con multifamily office, ojo, los multifamily office. Bueno, ahí no hay nadie, y yo te digo, los multifamily office hoy día a mí me sorprenden. Hoy día el tema de impacto no está. Nosotros en The Impact tuvimos una iniciativa a nivel global de que se juntaran varios, por ejemplo, para hacer una carta conjunta, para hablar con un banco, por ejemplo, para que realmente cambiara sus políticas, o sea, como un poco de influenciar el ecosistema para que esto suceda. Y eso también lo hemos visto con algunas familias miembros que empiezan a empujar a los multifamily office a hacer esto. Pero los multifamily office no tienen la expertise. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, entonces ahora hay que educar a los multifamily office. De hecho, nosotros personalmente en Latinoamérica estamos pensando realmente cómo hacerlo. Porque me pasa que las familias que trabajan con multifamily office en la región, que son varios, pucha, no pueden avanzar mucho si su advisor o la persona de confianza no lo hace. Y ahí también algunos piensan, oye, pero ¿cuál es el interés que tienen? Bueno, lo van a tener porque las familias le van a empezar a reír. Y eso es lo que está pasando. Entonces, nuevamente volvemos a tu pregunta inicial del rol de la familia. Yo creo que es clave, porque la familia puede influenciar la empresa operativa, el family office y la fundación, con una mirada un poco más filantrópica. La familia es clave con todos los tipos de activos que tiene. Así que, sí, ¿dónde está esa lista? Yo tampoco la tengo. No la tenés vos. No, pero ¿sabés qué estaba pensando? La vendo. Estaba pensando que ahora mismo sale en subasta rápidamente después para los que escucharon este podcast 20%. No, te decía, ¿sabés que incluso como emprendedor, y digo esto y me quiero mover hacia otro tema, debiera ser incluso hasta más interesante que te invierte una familia? Y esto desde un punto de vista más, de nuevo, quizá pensándolo, no he recibido inversión de una familia. Pero son seres humanos de carne y hueso que entienden dolores, que quieren resolver dolores y que quieren movilizar capital. Y obviamente, por todo tenés el VC, que está muy bien, pero es mucho más institucionalizado, que también soy ser humano de carne y hueso, y obviamente tengo amigos en todos lados, así que los quiero a todos, pero termina entrando en ciertas cajas que empiezan a ser poco humanizantes, no sé cómo decirlo. Más que una conversación que yo he conocido emprendedores acá que han visto a tal familia y, che, me gusta lo que haces. Esto no es escalable. Yo sé que lo que vos haces no es escalable, pero quiero invertir. Y es como, wow, vení la semana que viene a verme con una propuesta. Y vos decís, bueno, quizá la contribución al cambio, ¿no? Es esa C, ¿no?
tiene que venir de ahí, pero bueno, de nuevo, es una apreciación mía, ¿no? Sin tanto Y sí, conocimiento. con eso yo creo que, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de este portfolio, que a veces el VC lo tienen completo, por ejemplo. Ya tienen su portfolio invertido en VC, no le van a agregar más, ¿ya? Sin embargo, siempre hay montos por ahí dando vuelta, obviamente, también en los que la familia se apasiona. Y puede empezar con montos chicos, que obviamente, si acá, ninguna familia es tan profesional, no es que tampoco no hay un profesionalismo así increíble, que cada peso, de que cada dividendo que baja esto no está, la estrategia de inversión de un family office tampoco no es como que al peso, ¿no? Más o menos hay intenciones, en el fondo hay obviamente ideales, no sé, target de portfolio, diversificación, etcétera, pero siempre hay juegos en el tema. Y ahí es donde yo creo que lo que tú decías, que yo también lo he visto, oye, de repente se embalan con ciertos temas que, porque el alineamiento de valores, ¿y por qué? Y le mueve también el tema empresarial, de emprendedor o de desarrollar un proyecto, porque, bueno, yo conozco varios que dicen, ser inversionista per se es súper aburrido. ¿Ya? Estoy en mi escritorio mirando el portfolio, me viene a ver el banco, cómo van mis inversiones. Bueno, ¿y qué? Y el resto me tomo un café y no sé, estoy Sí, no, pero está bien categorizado. Pero lo que en el fondo te quita mucho tiempo, y yo diría que un porcentaje importante del tiempo de la familia está en proyectos quizás, bueno, en las grandes empresas obviamente, pero también en proyectos que están tratando de sacar adelante porque creen algo. Son proyectos chicos, también están emprendiendo con otro porque invirtieron o son socios, etcétera. Entonces, esos son los como las inversiones, quizás las más chicas, que son las que más están apasionados y que más le quitan el tiempo. Y nosotros siempre les preguntamos a mi familia, ¿en qué estás gastando tu tiempo ahora? ¿Dónde estás poniendo tu energía? Y te das cuenta que la energía quizás no la están poniendo en la administración de portfolio necesariamente, que hay que hacerlo. La están poniendo donde están apasionados por desarrollar ese proyecto. Así que ahí yo creo que hay como como que también un poco de lo carne y hueso, ¿no? Son personas que se motivan en el fondo también dependiendo de algo, ¿no? Depende de lo que le presenten, de cómo se van dando las conversaciones. Hay emprendedores que son más que llegan más que otros, que conectan humanamente y de pensamiento mejor que otros con alguna u otra familia, y así se van dando. Esto yo también creo que es harto relacionamiento. Nosotros al final somos seres relacionados, ¿no? Y por lo tanto creo que las inversiones vienen mucho de la mano. Puedes hacer un due diligence impecable, pero te digo, la clave es que la familia finalmente se sienta de guata también, de cierta forma, inspirada en el proyecto y confiada en un emprendedor que le dé futuro. Quizás no es escalable, pero sí, por lo menos hay ganas y hay propósito, ¿no? Me encanta lo que dijiste, Lili, y gracias por compartirlo. Me quiero mover. Hay dos frases que destaqué mientras veía tus posteos de LinkedIn. Time is better than tech. El tiempo es mejor que la tecnología. Y 100 energy transition requires 100 access. 100% de transición energética requiere 100% de acceso. Dos personas diferentes que dijeron esto, que entiendo que son cercanos o una dinámica de impact, que me gustaría que puedas compartir. Uno es Jonathan Foley, que es de Time is Better Than Tech, y el otro es Eric Berlow, si mal no escribí o no vi. Por favor, expandime un poquito más acerca de esto, porque me pareció algo medio contrario a algo que generalmente uno piensa. Bueno, es que esa sesión, sabes que lo publiqué. Mira, John Foley, él es el que maneja Project Drawdown. Hacen una pega, yo no sé si los conoces tú, Dani. Es que Project Drawdown, el que le gusta el tema de cambio climático, el que quiere entender de tema de cambio climático, ellos son
o sea, tienen módulos, tienen cursos online gratis, o sea, y ¿sabes es una fundación grande. Nosotros con John Foley hemos hecho hartas cosas porque la verdad es que tienen una forma de entender el cambio climático y de dónde, porque acá al final la gente que está hace tiempo en temas de cambio climático dice, ¿por qué no seguimos avanzando? Es como una desesperanza, ¿no? Es como o sea, está la COP, siguen habiendo, o sea, bueno, algunos avances hay, pero entonces los inversionistas se preguntan, yo escucho varios inversionistas que me dicen, Lili, o sea, que ojalá que alguien me dijera dónde colocar las lucas para que realmente sea más eficiente. ¿Me entiendes? O sea, pero a nivel de impacto, ¿ya? Y eso es súper difícil decir, porque uno, no tenemos formas de medir o valorizar eso, por lo tanto, un peso dedicado a una empresa de transición energética versus un peso colocado en una máquina, ¿cierto? En una invención para capturar carbono, bueno, ¿cuál es la que es más lógica? ¿Ya? Y ahí es donde John Foley, como que hace, Jonathan, hace como el tema entre el tiempo y el tiempo en que se demora un VC o una tecnología en que el cambio climático, en el fondo, aportar al cambio climático. ¿Se necesita hacer? Sí, pero va a requerir más tiempo, ¿ya? Entonces te compara un poco el tiempo con la urgencia, ¿ya? Y por lo tanto te mapea, efectivamente te mapea un poco qué es lo que realmente, a dónde uno debe irse poner un poco las inversiones, ¿no? En el fondo, cuáles son los sectores que más están contaminando, cuáles son los sectores que hoy necesitan, en el fondo, dónde priorizar. Por ejemplo, todo lo que es sink de carbon, de emisión de carbono, genial, hay que hacerlo, pero no es, o sea, él un poco lo decía, hay que hacerlo, sí, no sé si es la prioridad hoy día. Entonces, fue súper, o sea, para mí, escuchar a esta gente que está en el tema de cambio climático, yo no soy una experta en cambio climático, estoy bien metida, o sea, me gusta más y trato de entender más, es muy difícil por el tema del tiempo, la urgencia y los sectores que están altamente contaminantes. Entonces, es una ecuación en el fondo, nuevamente volvemos al tema sistémico. No sé, Amazonas. ¿Cómo resolvemos la problemática del Amazonas? Que en el fondo hay gente que necesita cortar para poder alimentar y porque son las tierras, están forestando, se está afectando la cordillera de los Andes, o sea, en el fondo es como para mí, es como que acá va a tener que entrar inteligencia artificial para poder medir y como que yo creo que vamos a llegar a eso un poco. Yo creo que como tratar de interconectar todas estas cosas para poder realmente ponerle los pesos de forma más eficiente a lo que se tiene que hacer, porque las necesidades son infinitas, ¿no? Que tenemos. Entonces, nada, por eso un poco lo del tiempo, lo que él hacía referencia. O sea, de todas maneras, algo que el que esté interesado en tema de cambio climático, Project Drawdown, son de verdad de lujo. Él está, o sea, es uno de los top personas que están en el fondo como entendiendo y en las discusiones que hay que hacer. Así que, y Eric lo que hizo fue algo muy interesante, mapeó también un poco los problemas, un poco system mapping, un poco, mapeó estos en el fondo, dónde están más rojos, dónde están más verdes, como para poder tratar de entender como inversionista que si mi valor es apoyar el cambio climático, ¿cómo lo hago? Cambio climático es un tema muy grande. ¿Cómo de nuevo entramos como al tema específico? O sea, pone inversionista, imagínate. O sea, de nuevo, entender la problemática. Entonces ahí te metes y te metes y te metes y tienes que seguir entendiendo para ver, colocar tus pesos de forma lo más eficiente posible. Sí, no sé qué otra cosa he publicado, pero eso lo publiqué como de pura inspirada después de esa sesión, la verdad. Bueno, parte del research, ¿no? Parte del research. Ya en la recta final quiero tocar como dos temas. Uno es, y voy a ir directo con me parece, que es, a ver, mientras buscaba y también vi mucho lo que hace la Rockefeller Foundation, ¿no? Que es uno de los grandes, Justin Rockefeller, uno de los
uno de los grandes propulsores de Impact, si mal no entendí, y todo lo que hace la Foundation, que está muy bueno, y cómo han ido cambiando. Pero en una entrevista a él, y ahí quiero más que nada de un lado de vista de visión, de opinión, no a él, a Rajiv Shah, que es el director de la fundación, ¿no? Como que le tiraron encima esto del estudio que hizo una fundación acerca de la performance de los portfolios que tenían que ver con ambiental, social y gobernanza, ESG. Y decían como ESG investing may not generate market returns. La inversión en ESG no estaría generando retornos en mercado. Y eso fue una de las cosas que le dijeron a él. Entonces, te quiero poner también en ese pedestal con las diferencias, ¿no? No menores, pero también, ¿qué pensás de esto? Porque también hay una visión fuerte, vos sabés, muy existente, de este mundo del ESG, que también se mezcla con la inversión de impacto, que no generan retorno, que al final del día, etcétera, etcétera, etcétera. Que para mí es uno de los grandes impedimentos, por eso... Oye, pero espérate, déjame para aclarar una cosa. En esa entrevista, en el fondo, lo que le acusaron es que sus inversiones ESG, que las tiene publicadas efectivamente en los documentos. No las de él, sí. Sino que hubo un estudio del Wall Street Journal que está por aquí, que después les vamos a dejar el link, que dice, que habla de que la inversión en ESG hubo un underperformance de conventional benchmarks. O sea, básicamente performaron bajo de los retornos de portfolio. Y eso fue lo que le dijeron. No de las inversiones específicas de él, sino como más general. Bueno, eso es efectivamente la discusión que existe hoy en día del mundo ESG. O sea, yo diría que un poco la guerra, ¿no? Que la hemos visto en los periódicos y en todas las discusiones también políticas y presiones del mundo ESG es horrible. Yo, o sea, más allá de ese específico, del artículo específico, que yo creo que hay muchos otros, que algunos que justifican, otros que en el fondo como que lo rechazan, sacan data para mostrar de un lado o del otro. Yo creo que acá, primero, mira, yo leí uno muy bueno de PitchBook, que salió este año, muy, muy bueno, y me gustó mucho. Y lo que salía ahí, efectivamente, es muy difícil hoy día todavía sacar buenas conclusiones, ¿ya? Del tema. ¿Por qué? Porque hay sesgos en todas las decisiones. Bueno, y tampoco no hay un contrafactual. Entonces, necesariamente con lo mismo, ¿ya? Entonces, yo creo que con el tema de ESG, y te digo un poco cómo lo está viendo de Impact, ¿ya? Porque esto es una conversación que está súper latente. Para The Impact, o sea, no sé si para The Impact, yo en verdad ahora no estoy hablando de ningún miembro, no estoy hablando como de la organización, ¿me entiendes? No, es como bien personal y lo que uno escucha un poco nomás. ESG efectivamente no es inversión de impacto, ¿ya? Y lo decimos bastante. Hemos tenido conversaciones acerca de cómo el mundo público, o sea, las inversiones públicas de empresas abiertas a la bolsa, pueden generar un impacto con una integración ASG, ¿ya? Entonces, en el fondo, si es que genera impacto. Y ahí hay un paper muy bueno, que yo creo que lo compartió en el DSD, que hace la diferencia entre ESG y inversión de impacto. Y a mí me quedó de Stanford. Es muy bueno, porque lo que te dice es, en el fondo, el mundo ESG, que yo creo personalmente que es un estándar. O sea, si me pregunta, es como que la base, ¿ya? O sea, yo creo que hoy día no puede haber ningún fondo que no considere variables sociales y ambientales. Punto. O sea, por la motivación que sea, no es por la motivación de generar un impacto, incluyendo si hay impacto positivo o impacto negativo. ¿Por qué? Porque obviamente va a mejorar las condiciones y el estándar de cualquier inversión y de cualquier ser humano y de cualquier... O sea, para mí me parece que yo creo que la discusión la encuentro como, si quisiéramos pensar, eso va a ser un estándar, ¿ya? Entonces estamos pensando más allá. Ese estándar hoy día está hecho con data pasada, ¿ya? Porque tú la evaluación la haces con data pasada. O sea, tú dices, ok, ¿cuánto
no sé, cuántas emisiones de carbono hice, o no sé, cuánta agua ahorré, o cuántos colaboradores tuvieron capacitaciones, etcétera, etcétera. Todo es data pasada. Yo creo que la gran diferencia acá, la diferencia que yo creo que es súper importante, es que la inversión de impacto lo que hace es que busca un objetivo futuro. Busca generar un objetivo, o sea, resolver una problemática futura, ¿ya? Y en cambio, la inversión ESG es una mitigación de riesgo, es de tomando data interior. No es que la empresa, por hacer integración ESG, esté buscando necesariamente, o sea, también tienen objetivos, ¿ya? Como hacer un impacto positivo en el futuro. Obviamente, por ejemplo, en el tema de recursos humanos o en el tema de medio ambiente, las empresas sí están tomando metas en las letras de medio ambiente, por ejemplo, para mitigar sus emisiones de carbono, porque se lo está pidiendo el regulador o porque, qué sé yo. Obviamente hay como una meta futura, si queremos decirlo así, sí hay, pero la intención no es esa. Y yo creo que cada vez es más importante volver a repetir eso, porque no es lo mismo, y creo que hay que tenerlo claro y entender como inversionista por qué estoy haciendo una cosa u otra y por qué la estoy exigiendo y por qué no la estoy exigiendo, pero no pensar que en el fondo un fondo de ESG necesariamente va a tener o mal performance o mejor performance, o sea, va a tener el performance que tienen las empresas o quizás en el largo plazo van a tener mejor performance, que es lo que se cree, ¿no? Que se quiere que se haya testeado, porque va a estar mitigando mejores los riesgos. Pero yo creo que es importante como la separación. Hoy día de Impact, los inversionistas que tienen, no sé, un portfolio siempre va a tener un porcentaje importante en public equity, porque necesitas liquidez, ¿no? Entonces, esos public equity es controversial. Muchos ya, sí, mínimo estándares que sean ESG, se están comparando con indicadores ESG, pero como que no se apasionan mucho. O sea, por eso te digo, es algo como bien plano. No hay la pasión que da el emprendedor queriendo resolver una máquina. Por eso te digo, es como para mí un estándar de la industria que debería ser transversal. Yo creo que hacia allá vamos, en el fondo con IFRS de sostenibilidad, yo creo que hacia allá vamos. Pero eso. Entonces, ahora, lo político está por las industrias altamente contaminantes y eso es, en el fondo ahí ya estamos entrando en otro circuito que obviamente es súper importante, que es las políticas públicas, de cómo los gobiernos finalmente ayudan a que este proceso suceda, ¿no? Y eso está también estamos en falencia. O sea, en la pandemia nos pudimos poner de acuerdo porque la gente se estaba muriendo, pero no nos estamos poniendo de acuerdo para resolver, por ejemplo, temas como la migración. Ni siquiera vámonos al tema de cambio climático, que es universal. El tema de las migraciones también es universal y se van a requerir temas universales para poder solucionar la problemática. Entonces, me parece que ahí hay una visión política súper de corto plazo, que es lo que nos está afectando también en la inversión de impacto, y por eso la familia es tan importante, porque tiene una visión de más de largo plazo que de corto plazo. Y los políticos hoy día y la gente, o sea, el gobierno en general y el mundo político funciona más a corto plazo. Y ahí tenemos un desafío. A corto plazo. Totalmente. Bueno, y sumado a lo que vos decís, solo para cerrar ese punto, me había anotado acá esta frase que decía Rajiv Jha de Rockefeller Foundation: si realmente sos serio en términos de impacto, deberías ir más allá del ESG y buscar un partner local y alocar esos fondos de forma directa hacia el impacto de la contribución. Así que es un poco lo que vos decías, pero me lo había notado también porque me parecía interesante. Bueno, querida Lili, hablamos de, como dicen ustedes acá, hartas cosas, muchas cosas. Naturalmente podríamos seguir mucho más, pueden haber muchos rounds más de conversación. Y quiero ir ya a la recta final que se llaman Rapid Fire Questions. Son 3 preguntas puntuales que hago para que la audiencia pueda conocerte desde otro lugar, si bien ya hicimos un zigzag interesante. Así que bueno, ahí va. De todo lo que hablamos, ¿no? De estos temas, puede ser de otros, pero si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué? Nos fuimos puede ser a de otro tema. Ya, déjame... No, está buenísimo.
Sí. A ver, déjame transitar. Yo soy una persona que va transitando en los temas. Sí. Pero, o sea, Está quizá bien. un libro o una película. No, el libro que yo encuentro, o sea, que yo ya terminé de leer y que me encantó fue el de la Oni Patton, que también es Impact Fellow de el Adventure Finance, de la Oni Patton, que en el fondo, que a mí ese tema también me tiene bien entusiasmada, que son mecanismos financieros más innovadores, me tiene súper entusiasmada. Employee ownership, estructuras de gobierno distintas, así que se los recomiendo porque en verdad está súper bueno y va a sacar otro libro pronto y todo. Sí, ella está, y además sacamos ahora otro reporte de Impact Linked Compensation, o sea, cómo los fondos, los carry, ¿cierto? Van a tener, debiesen tener algún tema de impacto interiorizado. Así que es súper bueno ese reporte, de hecho lo voy a compartir ahora en el GST. Que ya salió. Y así como yéndonos como qué cosa que te tuviera que regalar, dado que no sé, como que... No, bueno, ya me dijiste el libro, pero está bien. Ya, Argentina. Bueno, entonces no, Argentina. La serie de Fito Páez. No sé si la viste, pero qué maravilla. La serie qué de maravilla. Páez, sí. La gocé, así que el que no la haya visto, te la regalo, se los regalo porque es una maravilla. O yo encontré una maravilla. Una maravilla. Muy buena. Eso, el amor después del amor, ¿no? Qué nostalgia. Ahí está. Qué nostalgia. Si tuvieras que darte un consejo a vos misma cuando eras adolescente, tenías 15 años, ¿cuál hubiese sido? Mira, al final no te metas en temas de finanzas. No sé, puede ser otro que quizá pueda ayudar a otros. Yo, como dos cosas que me han pasado a mí, que lo he ido como pensando. Un poco es que yo en un minuto también siempre decía, oye, yo nunca voy a estudiar, te estoy inventando X, o sea, en el fondo economía quizás, y lo terminé estudiando. No sé, nunca voy a vivir en alemán, no sé. ¿ya? Y muchas cosas me pasaron que cuando tenía 15 uno tenía un ideal o una forma de ver y que uno decía nunca, y en verdad ese nunca no existe, ¿no? Así que como un poco, y por qué al final lo hice y no lo cumplí, yo siento que al final es porque uno va siguiendo la intuición. Así que como un poco eso, o sea, da lo mismo las palabras, da lo mismo lo que te diga cualquiera, finalmente acá lo más importante es hacer la carrera, o cuál es el deber ser, o cuál es lo que debieses ser siendo economista o siendo lo que eres. En el fondo hay que ir como movilizándose en lo que en el propósito que uno va teniendo. Y yo creo que eso es como lo más importante un poco. Claro. Está bueno. Y bueno, un poquito para cerrar, que creo que lo tocamos, es, bueno, se hablaba de del impacto, ¿no? Que iba a ser como mainstream, como que iba a estar en todas las instancias de la sociedad. Eso creo que lo escuché en 2020, 2021, cuando estaban como todas las inversiones full. Después parece ser que bajó un poco, ahora está retomando. ¿Cómo te parece que ves a Latinoamérica en los próximos años ligado a temas de inversión de impacto? Esa evolución. ¿Qué es lo que creo o qué es lo que deseo? Bueno, a ver, por favor, compartime las dos. Mira, porque me parece interesante. Yo creo que hay un súper buen momento en Latinoamérica. ¿Ya? A nivel de familias, están muy atómicas. O sea, realmente viendo realmente los problemas que tiene Latinoamérica y pensando realmente dejar el capital en la región para que esto cambie. Y eso a nivel regional creo que se ha visto, o sea, siempre al final cuando hay crisis en países, los capitales salen. Sin embargo, obviamente pueden caer en la región. O sea, todavía hay un espíritu muy de región, a pesar de que muchos miembros de la familia ya no estén viviendo en la región, ¿no? Y eso creo que hay un puente de unión y una conexión súper importante. Entonces, veo buen momento. Creo que el tema Latinoamérica tenemos algo súper especial, que tenemos
mucha riqueza natural que hoy día se le está poniendo mucho foco, ¿ya? Y por lo tanto creo que hay una gran posibilidad de que llegue mucho capital y llegue cada vez más. Bueno, la COP va a ser en Brasil la próxima, o sea, fondo, sí. No sabía. El La próxima ya, el año que viene es en Brasil. El 2025 va a ser en Brasil, en Belén. Y como se diga, no soy brasileña. Sí. Allá arriba, mirá, eso es lo que ya supe, así como ya los brasileños están enterados. Y entonces yo creo que va a haber, dado eso, la región tiene una gran oportunidad, fíjate. O sea, tiene una gran oportunidad y por lo tanto veo que si las cosas se hacen bien, debiese movilizarse capital de afuera y también más de adentro. Y yo creo que todas las startups, todos los ecosistemas que se están generando, todos los cambios interculturales que se están produciendo, creo que le van a ir dando riqueza. Ahora, creo que igual se necesita ese cambio de conciencia del que hablábamos al principio y que cuando yo te contaba un poco cómo estaban las familias, cómo empezaron y cómo veían las de Estados Unidos, obviamente eso todavía falta. Somos una región mucho más familiar, somos más apatotados, somos más, o sea, como más cariñosos. Hay algo todavía humano, bien latino, que está en nosotros y va a ser distinto, por lo tanto. Entonces, nada, yo creo que ahí hay yo veo buen momento. Yo creo que hay una gran oportunidad, lo tenemos que saber manejar. Lo sí, creo, a nivel de inversión de impacto, creo que nos falta más colaboración. Yo he visto mucho más colaboración y mucho más sentido comunidad en Estados Unidos y en Europa que en Latinoamérica. Yo creo que el individualismo latinoamericano es fuerte, o sea, es muy así como abrazador y todo, pero una colaboración real, yo la veo, pero está creciendo, está ayudando, pero le falta mucho. Yo lo veo también a nivel de comunidades, ¿no? El sentido de la comunidad, el sentido de querer aprender a través de comunidades, de no solamente mirar todo transaccionalmente, y de forma individual, me parece que todavía ahí tenemos algo que crecer. Totalmente. Una vez un inversor me dijo, business travels at the speed of trust, ¿no? Como los negocios viajan a la velocidad de la confianza. Y lo que falta en Latinoamérica es confianza. Me parece. Está bueno, parece una muy buena frase. Bueno, querida Lili, ¿algún mensaje final que quieras compartir con la audiencia de cierre? Algo que quieras? Gracias por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia. ¿Alguna frase o algún tema que... No, yo creo que acá, o sea, no voy a profundizar en ningún otro tema porque si no nos vamos a tomar otra hora más, pero yo creo que es súper bueno lo del podcast, porque como te dije, o sea, todavía hay mucha gente y a mí me sorprende todavía, yo ya estoy hace harto tiempo hablando esto y todavía hay gente que no sabe del tema. Por lo tanto, me parece clave que cada persona que le apasione, que le interesa, comparta, hable, aprenda. Y me parece eso súper clave porque acá se necesita un cambio cultural. El cambio cultural viene conversando, escuchando, reflexionando, pensando de forma colaborativa. Entonces, me parece súper clave, Dani, lo que haces, así que te felicito. Y bueno, y tratar de extender, de conectarse con más comunidades y participar. Yo creo que participar y hacerse partícipe de los problemas. Así que eso. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, querida Lili, por tu tiempo y esta no será la última vez que conversemos. Quizá con un nuevo informe o algo más para compartir también podemos volver a retomar. Chao, Dani. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast que realizamos desde Impact Latam acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín, cada una de las novedades y nuevos episodios que a partir de este año realizamos en forma semanal. También les pido que por favor
nos dejen una breve reseña, un rating de unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde vieron, escucharon este episodio y este podcast. Soy Dani Tricarico, nos estaremos encontrando en el próximo episodio y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co